Buenos días a todos. Gracias por compartir el contenido de este capítulo de tracción. Ustedes lo tienen ahí. Son los usos de los miembros de tracción, cuándo son usados, en qué circunstancias son usados los miembros de tracción en las estructuras metálicas. Ustedes tienen un ejemplo ahí en esta fotografía de los tensores de este puente de tablero inferior que están claramente definidos ahí su función. Las secciones usuales, ¿cuáles son las secciones transversales típicas que se usan para tracción y por qué se usan determinado tipo de sección? Las características particulares de esta solicitación. Y tal vez el punto más importante es el 4, la determinación de las resistencias de diseño de las barras traccionadas. Ahí vamos a ver las capacidades en función de las distintas calidades del material. Para terminar con los elementos especiales que se comercializan en el mercado nacional. En la figura vemos ejemplos de los usos de los miembros de la tracción, en este caso en el plano. Bueno, ahí las cabreadas que ustedes están viendo están sometidas a, como toda estructura reticulada, a solicitaciones de tracción o compresión. Depende de la configuración del estado de cargas. Pero los cordones o los montantes o los diagonales seguramente o están sometidos a compresión o a tracción. Vemos estructuras de cabreadas para techos, que son de uso frecuente en las construcciones metálicas, y también vemos elementos reticulados para puente, tal vez secciones un poco más solicitadas, más pesadas, secciones más robustas. En esta fotografía estamos viendo el uso de los miembros en tracción en el espacio. Es decir, las barras trabajan con una diferencia en el ángulo de unión en el nudo, y con esa diferencia en el ángulo de unión equilibran nudo a nudo las cargas exteriores con las solicitaciones internas. Es el caso de la estructura del planetario de acá en el bosque platense de la Universidad Nacional de La Plata, en la fase constructiva y obviamente en su vida útil, ya con la cubierta colocada. Y en la figura de la derecha tenemos una típica torre de transmisión de energía eléctrica, en la cual, hay distintos elementos en los cuales, como toda estructura reticulada, trabajan a tracción y o compresión. Otro de los usos de los miembros sometidos a tracción ya no constituyen los elementos principales, sino elementos auxiliares, son las cruces para contraviento que ustedes le están viendo acá. Hay cruces de contraviento horizontales, las que están acá sobre el techo o cubierta, y las verticales que están en las paredes. En general se colocan en el primer paño de la construcción y en el último paño, porque tienen que soportar las solicitaciones que provienen de las acciones horizontales, del viento. Y el viento obviamente ataca por la pared frontal y la pared del fondo. Estas cruces de alguna forma permiten una rigidización espacial de la estructura. De alguna forma la estructuración del pórtico plano nos da la posibilidad de tomar las cargas en el plano. Ahora, no podemos tomar las cargas perpendiculares al plano y por lo tanto necesitamos una configuración espacial de este tipo para soportar las acciones en el sentido horizontal. Las cruces estas se pueden constituir con elementos de menor tamaño, como pueden ser redondos, barras redondas, si para las solicitaciones son relativamente bajas, o si no, ir ganando en sección, y se puede utilizar secciones tipo ángulo, como la que se ve en esta fotografía aquí a la derecha. Los arrostramientos producen, además de rigidización, evitan la distorsión de estas suerte de elementos ortogonales. Las uniones recordamos que no son rígidas, sino que son flexibles y entonces pueden tener distorsiones.
Una tercera función que cumplen las cruces para contraviento son las posibilidades de aplomar, sobre todo estas cruces verticales permiten al montajista ir aplomando la columna para llevarlo a su verticalidad y entonces tener la estructura en mejores condiciones. Bueno, otros usos como elementos principales son los tensores. Los tensores los tienen acá en este pórtico parabólico. Esta es una obra en Río de Janeiro, es una estación terminal de, de trenes de pasajeros, de cercanías. Bueno, es una estación ferroviaria en la cual la estructura misma está colgada con estos tensores. Bueno, el dato característico de los tensores es muchas veces no es la barra en sí, que es un elemento lineal, sino es el extremo, el nudo, que hay que tener un diseño especial y de alguna forma es lo que de alguna forma da el costo total de la estructura. Vemos en esta fotografía el uso de elementos de cruces de contraviento para la estructura principal de esta edificación moderna, en la cual el objetivo es esta inmaterialidad y transparencia, que el uso de barras dispuestas en forma de cruces genera secciones bastante reducidas y logra el objetivo del proyectista de tener una transparencia a esta fachada vidriada. Analizamos acá cuáles son las secciones usuales para barras sometidas a tracción. En principio, bueno, las secciones simples, es decir, las secciones que están materializadas con un solo perfil. A la izquierda tenemos los ángulos. El ángulo es una pieza bastante interesante porque, si bien no es una barra que puede tener simetrías, tiene la ventaja de poder facilitar la unión respecto a las chapas de nudo. Por eso, a pesar de sus asimetrías y sus irregularidades, tiene esta ventaja de tener dos caras perpendiculares planas para poder soldar a distintos elementos estructurales en la unión. Otra sección usada corrientemente son los tubos. Se ven ahí a la derecha, arriba a la derecha, los tubos de distinta sección, tubos cuadrados, tubos rectangulares, tubos cilíndricos, circulares. Bueno, ahí tiene que ver más con una cuestión desde un punto de vista estético, el uso de este tipo de secciones para ser aplicadas en estructuras sometidas a tracción. Otra, ya cuando la carga es importante, usamos un perfil con más sección estructural y ahí, bueno, una opción son los perfiles UPN, laminados en caliente, los UPN de distintos tamaños, de distintas series. El perfil normal UPN también tiene esta ventaja de tener dos caras planas perpendiculares, lo que hacen bastante aceptable para hacer una unión. Bueno, continuando, los redondos macizos, lo habíamos visto, para barras que están sometidas a tracciones relativamente bajas, los redondos macizos resuelven un problema. En muchas circunstancias la materialización de la unión se la hace soldando una varilla roscada que da continuidad al extremo de la barra. Bueno, estas varillas roscadas hay que tener un poco de cuidado en el control de la soldadura y este tipo de cosas, porque puede estar muchas veces ahí el tema de la falla más que en la sección estructural. Pero bueno, es una opción también interesante y usual, obviamente muy usada en la práctica. En redondos, obviamente, de distintas secciones circulares, desde el redondo más chiquito del 8, del 6 incluso, del 6 milímetros, 8 milímetros, hasta redondos un poquito mayores, 20-25 milímetros de diámetro. Bueno, después la serie de cables. La serie de cables
que para estructuras ya de más porte. Bueno, las estructuras atensonadas se usan un tipo de cable que, bueno, se comercializan en distintas empresas, comercializan los cables y en función de eso tenemos una posible solución. Otra opción son las secciones compuestas, es decir, secciones en las cuales intervienen más de un perfil. Ahí tienen, estamos viendo, bueno, las distintas opciones que tenemos. En definitiva, para secciones relativamente importantes, bueno, los dos perfiles IPN o los dos UPN es una sección tradicional incluso para grandes estructuras, incluso para puentes metálicos. Es una estructura que siempre ha sido, una sección que siempre ha sido muy utilizada y muy preferente. Unidas con presillas o con otro tipo de cartelas. Diría la 2 y la 8, e incluso esta 2 para las secciones IPN son las más utilizadas. Después, obviamente, volviendo a los perfiles ángulo, también es una disposición corriente esta participación de los ángulos de A2 o de A4. De A2 es más general. Esta es una sección también típica. Esta es una sección para arrastramientos en los cuales se cruzan y se puede colocar acá una chapa de empalme. Esta es una solución para cruces de contraviento muy usual, cruces de contraviento verticales. Esta es una solución muy usual. Bueno, analizamos los tipos de secciones. Pasamos a ver ahora en este inciso 3 las características particulares de las barras sometidas a tracción. En primera instancia, los efectos que producen las tensiones residuales. Bueno, habíamos estudiado en el módulo correspondiente a módulo 2, correspondiente a las propiedades, cuando estudiamos el efecto de las tensiones residuales, que nos producía finalmente en el diagrama tensión deformación un cese del comportamiento lineal a una carga menor que la tensión de fluencia. Decía, la validez de la ley de Hooke se hacía menor, no llegaban hasta la tensión de fluencia, hasta el punto 2, sino que la variación lineal llegaba muy por debajo. Incluso ese punto de no linealidad se da prácticamente a la mitad de la tensión de fluencia, con lo cual la pérdida de las condiciones de que la tensión sea proporcional a la deformación, bueno, genera este nuevo diagrama que ustedes ven ahí, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, que es cuando uno analiza y ensaya una barra de este tipo, se encuentra que el comportamiento del diagrama es en esta nueva forma. Esto es lo que producen las tensiones residuales. Finalmente, las tensiones residuales vistas acá en este cuadro inferior no nos demuestran que hay una pérdida de la capacidad de carga, porque si bien hay algunas secciones que están sobretensionadas, hay otras partes de los elementos de la sección que están sobrecomprimidas. Y finalmente, para tomar la totalidad de la carga, necesito igual tener para producir el agotamiento de la sección, se necesita también llegar a descomprimir la placa y llevar el elemento y llegar a la tensión final. Finalmente, el efecto de la utilidad me produce que este efecto de las tensiones residuales no me disminuye el comportamiento a tracción, pero sí tengo una historia carga de formación distinta a la que habíamos planteado. La segunda particularidad para analizar es el efecto de las deformaciones. Las excentricidades inevitables, decimos muchas veces, excentricidades inevitables. Esto es, excentricidades que están incluso dentro del rango de tolerancia del fabricante. Excentricidades que acá las tienen marcadas como I0, bueno, producen un momento secundario. Ahora bien, la carga de tracción hace disminuir esta excentricidad. Por lo tanto, el efecto de la excentricidad es un efecto
positivo, si se quiere tener usted cuenta, porque no hay momento en segundo orden, es decir, el momento en segundo orden en todo caso disminuye desde el caso real. Esa es la segunda particularidad. Y la tercera particularidad es la que vimos con relación a la ductilidad de los elementos. Las discontinuidades, que hay muchas en las barras y en las fraccionadas también, producen un comportamiento no uniforme de las tensiones cuando se presenta esta discontinuidad. Acá vemos el caso cuando no hay discontinuidad, la tensión es uniforme, y cuando se presenta una discontinuidad, materializada en este caso en un agujero, bueno, hay unas puntas acá muy adyacentes a los bordes del agujero, en los cuales, bueno, se llega más rápidamente, obviamente, a la tensión de fluencia. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto llega más rápidamente a la tensión de fluencia y cuando llega ahí transmite a las fibras adyacentes la deformación y toma, gracias al efecto de utilidad, toma más carga en toda la sección, hasta que finalmente se produce la rotura, cuando obviamente toda la sección llega al comportamiento de fluencia. Esto sí, la sección del agujero no trabaja lo que vamos a ver ahora en la filmina que viene, lo que se denomina el área neta, es decir, el área de la sección transversal disminuida la sección del agujero. Hablamos entonces sobre el concepto del área neta. En una sección como la que se ve acá en la figura, y cuando uno pretende realizar la unión, obviamente hay que hacer una serie de agujeros en el perfil para colocar una chapa de empalme. Esos agujeros se pueden ver acá en este perfil de la derecha, el perfil IPN. No pueden ser de cualquier tamaño, sino que cada perfil obviamente tiene un tamaño máximo admisible y además está posicionado, según se ve acá, a distancias que están prefijadas para cada tipo de perfil. Estas distancias se conocen como el nombre de gramiles. Y los diámetros máximos de los agujeros en las distintas posiciones se obtienen de las tablas de los perfiles. O sea que yo puedo hacer agujeros, pero en la medida que no supere estos diámetros máximos, y colocarlos adecuadamente en las alas o en el alma, respetando los gramiles que habíamos visto anteriormente. Ahora bien, con esto podemos decir que hay una reducción del área bruta. El área bruta es A sub G. Ese área bruta se reduce por el área neta efectiva, que es haciendo un corte acá en esta sección que está sometida, esta plancha que está sometida a tracción, yo hago un corte acá y tengo interceptado dos áreas, es decir, tengo que reducir dos veces el diámetro por el espesor, y eso me quedaría como un área neta cuando yo analizo la rotura en esta sección de rotura. Ahora, si nosotros analizamos una sección de rotura distinta, como puede ser la que se plantea en esta línea punteada, el punto A, el sujetador, el punto B, el punto C y de nuevo el punto C, siguiendo esta línea de rotura, bueno, el área a intervenir en la fractura es distinta, entonces tengo que sumarle la proporción de esta diagonal, que es este término, este tercer término en la ecuación, que es S, que es la distancia de separación de los perfiles en dirección longitudinal, dividido 4 veces los gramiles. Bueno, esta es la resolución finalmente de cómo se obtiene el área neta para cualquiera de las secciones que uno pueda plantear, y finalmente vamos a quedarnos con el área neta menor, la que produce la disponibilidad de menor área, porque obviamente va a ser la limitante. Pero además hay otro concepto de área neta efectiva, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vimos el área neta, la posición y diámetro máximo de agujeros en las tablas de perfiles, y la excentricidad en la transferencia de las cargas son las características particulares. Otra cosa que podemos ver en esta filmina es
¿Cuál es la dimensión de los agujeros? En función del tipo de bulón que yo tengo. Por un lado, no superar el diámetro máximo, pero por otro lado, si yo tengo un diámetro del sujetador determinada, el agujero será un 16avo, un agujero normal, es un 16avo de pulgada mayor que el diámetro nominal del bulón. Esto aproximadamente, esto es la norma norteamericana, la norma, el CIRSOC admite 2 milímetros, que no es mucha la diferencia. Después hay otros tipos de agujeros, agujeros mayores, agujeros ovalados para tomar algún desplazamiento eventual que pudiera ser por dilatación, que son admisibles también. Hablábamos de el área neta efectiva. El área neta efectiva es el área neta por un factor de corte diferido U. Ese factor de corte diferido U lo tiene expresado acá en esta ecuación, que es 1 menos X sobre L. ¿Por qué es el área efectiva? ¿Por qué no se toma el área neta efectiva? Bueno, si vemos un empalme típico de lo que podría ser acá un ángulo con una chapa de nudo, nosotros tenemos que la carga de tracción en la sección de la barra está viajando por su centro de gravedad, que es este punto G, mientras que en el apoyo la transferencia de carga se hace, ya sea por soldadura o por bulones, se hace en este plano, en la placa de conexión, en un plano entre la placa de conexión y el ángulo. O sea que hay una excentricidad de carga en la unión. Hay una excentricidad. Y esta excentricidad, bueno, puede ser importante. Es función de este valor X. Este valor X, que es el multiplicador en esta suma. Cuando si yo X fuese 0, obviamente no tengo excentricidad, y este valor U es 1. Ahora, en muchos casos, X puede tener un valor relativamente importante, por ejemplo, en el caso de ángulos, ¿cierto? En el caso de ángulos, X puede tener un valor importante, mientras que L es la distancia extrema entre los sujetadores inicial y final. Este es el término, entonces, que castiga de algún modo el área neta y la hace un área efectiva. En esta tabla, la tabla D3.1, están indicados los factores de corte diferido para los distintos tipos de secciones a empalmar. Vamos a ver ahora en la determinación de la resistencia de diseño de barras traccionadas. En primer lugar, el límite de esbeltez. Bueno, en principio no existe límite de esbeltez. Antiguamente había una esbeltez máxima. La esbeltez, les vuelvo a recordar, que es la longitud, la relación entre la longitud y el radio de giro. Acá ustedes lo tienen expresado en este término. Esbeltez L sobre R. Es preferible que no exceda los 300. ¿Por qué no exceda de 300? Porque, bueno, durante el transporte o durante algún proceso de montaje puede doblarse esa barra y quedarse, obviamente, fuera de servicio. Entonces, lo lógico es que sea más chico de 300. Ahora, de todos modos, la norma no exige una esbeltez máxima, la recomienda. Fíjense que acá dice que es preferible, está como recomendada, es una sugerencia, no es una condición básica. Para determinar finalmente entonces la resistencia de diseño a tracción, la resistencia viene dada por un factor de disminución o un factor de reducción de la resistencia por una carga nominal, P sub n. Para la determinación de la resistencia de diseño en barras traccionadas, las especificaciones indican dos modos de falla a considerar, que están acá expresados. La fluencia en el área bruta, es decir, que rompa en un sector intermedio de la barra por fluencia, está expresada por que la carga nominal, P nominal, es la tensión de fluencia, Fi,
por el área bruta, es decir, el área de la sección transversal, FI por el área bruta. Área total, A sub G, y esto nos da la resistencia nominal axial. Con un coeficiente de reducción de la resistencia que nos está dando para esta condición de 0,9. Un coeficiente bastante, digamos, poco conservativo. Y una segunda opción, la fractura, considera la fractura en el área neta, es decir, la rotura en donde se produce la unión, en donde se realiza la unión. Y para esta posibilidad de rotura, plantea esta suposición, que la carga resistencia nominal axial sea igual a la tensión de rotura nominal, es decir, la tensión última del acero, por el área neta efectiva. ¿De dónde surge el FI y el FU? Bueno, surgen de la calidad de los materiales. FI la tensión de fluencia y FU la tensión de rotura. Surgen de la calidad de los materiales. Entonces, según sean las calidades de los materiales, vamos a tener los valores de FI y FU. Para eso está la norma Iran-IAS U500, que le hemos visto, que clasifica los aceros en F24, F26 y F36 y nos da estos valores de FI y FU. A sub G es la sección transversal, se puede medir en centímetros cuadrados. A sub B es el área neta efectiva que acabamos de ver en la anterior filmina. Para esta condición, que es una rotura más frágil, el reglamento considera, bueno, un valor para cubrirse de 0,75, bastante inferior al 0,90 para la otra condición. Estos dos modos de falla dan valores. Hay que considerar obviamente el mínimo, es decir, la resistencia de diseño de tracción será el menor valor entre el modo 1 y el modo 2, que obviamente deberá ser mayor a la resistencia requerida y por lo tanto cumplimentar esta expresión que está acá. La resistencia de diseño finalmente es igual al phi por P sub n, que sea mayor a la resistencia requerida, que es lo que se conoce como la carga mayorada. Un caso especial como modo de falla es el que se da en las vigas, en el caso de las vigas, o en el caso de algunos empalmes particulares como este que está acá señalado, dibujado en esta filmina. Acá se combina la resistencia al corte en un plano y la resistencia a tracción en el plano perpendicular. Es decir, acá en esta viga, por el efecto del corte hay una solicitación a corte en este plano vertical, pero también hay una posibilidad de tracción en este plano horizontal. Mientras que para una carga de tracción en esta misma viga tendríamos lo mismo. Es decir, hay un área de corte y un área de tracción. En este caso también se presenta este mismo criterio. Entonces a esto se lo conoce como bloque de corte en tracción. Este área rayada pretende separarse del resto a través de estas líneas punteadas. Y entonces el planteo resistente es la combinación de la resistencia a corte en un plano y la resistencia a tracción en un plano perpendicular anterior. Esto es, la expresión está aquí expresada en lo que es el 0,6 de FU, está representando las condiciones de corte. 0,6 porque de las tensiones normales a las tensiones tangenciales está este coeficiente 0,6 de multiplicación y acá está en el segundo término un factor de corte diferido U aplicado a la parte traccionada. De alguna forma esta fórmula la considera la especificación para determinar la capacidad especial de este bloque de corte en tracción. Finalmente, este último ítem, pasadores, bielas y redondos, se pone un poco para completar y las especificaciones bueno, fijan una determinada condición para la disposición de los elementos constructivos
en los bordes para hacer las terminaciones de estos tipos en este caso, pasadores, ¿no? Bueno, acá suelen darse las directrices para la verificación de estos tipos que son relativamente poco usuales, pero en alguna oportunidad pueden llegar a presentarse. Bueno, lo mismo en este caso de las bielas. Las bielas es un elemento, bueno, que ya, este es el Centro Pompidou. El Centro Pompidou tiene estas bielas especiales, este tipo de atensoramientos. Bueno, también tiene una suerte de requisitos dimensionales para las bielas. Pero nada más que para efectos ilustrativos de cómo puede ser utilizada este tipo de unión para barras traccionadas. Bueno, verificar también el tema de los elementos constructivos. Tenemos elementos constructivos. Eh, Imaginemos acá este caso del arrostramiento de esta dos tensores en este marco para rigidizar esta estructura y cómo el proyectista traza los ejes de las barras, tanto de los tensores como de los elementos principales, que convergen en un mismo punto para no tener excentricidades. Esto hace que tengamos que tener piezas especiales, como estas piezas que acá se ven más en detalle, de cómo es constructivamente este encuentro. Entonces acá hay piezas, bueno, en algunos casos particulares, en los cuales se tienen que desarrollar este tipo de uniones. Bueno, finalmente los redondos o cables. Acá tenemos, respecto a los redondos, teníamos lo que les había comentado, es la continuación con una soldadura a tope de una varilla roscada, que se puede hacer también para cables, ¿no? Se puede hacer para cables esta solución. Lo que pasa que, bueno, esta fijación de alguna forma tiene que estar materializada en buenas condiciones. Otra forma de aplicar cables es esta, en los cuales hay un manguito intermedio que puede llegar a tensorarlos, pero en todos los casos se necesitan piezas especiales, sobre todo en los extremos, donde hay distintas uniones patentadas en las cuales se materializa este tipo de transferencia. Acá ustedes tienen algunos para cargas más chicas, para cargas más grandes, pero estos en el comercio se han desarrollado con uniones patentadas que garantizan de alguna forma la transferencia de carga. Con esto hasta aquí termino este módulo de tracción. Pienso que el punto 4, las resistencias de diseño, son tal vez la parte más importante de este módulo y bueno, completaremos con algún ejercicio práctico para hacer esa verificación de la resistencia de diseño.